Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos una vez más a estas las lecturas express del Libro de Mormón. Sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a ver el primer libro de Omni y básicamente que el único registro que él nos dejó con muchos más personajes. Esto es algo interesante, así que por esta razón, esta clase se llama Muchos Registros, pero no solo vamos a hablar de los registros. También vamos a poder hablar de las grandes enseñanzas que estos profetas y estos sucesores de Omni nos dejaron. Así que vamos a aprender mucho más de ellos, vamos a ver cómo todo esto se desarrolla en un final poderoso para nuestra salvación y cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas que se nos dan para estar más cerca de Dios. Así que espero que estén muy listos para el día de hoy, que ya tengan sus escrituras físicas o digitales, que ya puedan estar listos, dejando sus likes, dejando sus comentarios y compartiendo esta clase con más personas para que muchas más personas puedan estudiar el Libro de Mormón, como tú y yo lo vamos a hacer esta noche. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Queridos hermanos y hermanas, también los quiero invitar a que ustedes puedan ir a ver las clases que tenemos para ustedes. Tenemos la clase de Ven, sígueme con Walter Posada, que siempre está disponible para ustedes todos los domingos a las 7 de la mañana. Ahí estamos hablando de la crucifixión. Hermanos, este es un evento y un acontecimiento que nos involucra a cada uno de nosotros, a todos los hijos de Dios. Así que sí, que debemos estar enterados a profundidad con diferentes perspectivas de este acontecimiento para que tenga más valor en nuestras vidas. También los invito a que puedan después, siempre los domingos, para que ustedes lo tengan ahí, después de la clase de Ven, sígueme con Walter Posada a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana hora Colombia, empieza el Ven, sígueme Express. Un Ven, sígueme más rapidito, pero lleno de doctrina, en donde ustedes también pueden seguir aprendiendo más del sacrificio de Jesucristo con otras perspectivas. Por ejemplo, aquí hablamos de la forma en la que Saqueo, ya me devolví, donde Barrabás, creo sí, Barrabás se compara a nosotros. Así que interesante esta analogía y así que ustedes la pueden ir a ver ahí en el sacrificio de Jesucristo, donde también tratamos la expiación, el sacrificio y todo lo que tiene que ver. Y mañana nos veremos en el club de lectura que se llama Antes de levantar un muro. Bueno, un título que nos deja bastante a la expectativa de qué tendrá que ver esto. Mañana en el club de lectura lo sabremos, pero seguro. Ustedes van a ver cómo es un tema que va a edificar nuestras vidas. Así que bueno, queridos hermanos, esos son los anuncios que les tenemos para el día de hoy, esperando que ustedes sigan comentando y dejando sus likes para que obviamente YouTube y las demás plataformas anuncien a las personas que estamos aquí, miembros y no miembros. Queridos hermanos, hoy también tenemos un gran invitado, nuestro querido, aquí está, mírenlo, ahí nos va a acompañar así de chiquito toda la transmisión, así nos va a acompañar. Démosle una bienvenida a nuestro querido hermano Walter Posada. Papi, ¿cómo estás en esta noche? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Animado para el día de hoy? Hoy venimos combinados. Muy animado, hoy venimos de azulito, un poquito frescos, Liz, pero de hecho estaba pensando cuando me preparé para esta lectura del día de hoy del Libro de Mormón, y ahora que estaba ya listándome aquí frente a las cámaras, estaba pensando cómo amo el Libro de Mormón. Me encanta el Libro de Mormón y me encanta que tú tengas la disposición de enseñarlo, de compartirlo con todos aquí. Bueno, y cada vez que me invites, yo feliz, porque me encanta hablar del Libro de Mormón. Solo quería decir una cosa a todos nuestros hermanos. Los domingos tenemos también la charla dominical, Liz, a las 7 de la noche. Y este domingo tenemos una sorpresa, un regalo especial para todos. Vamos a mostrar todas las fotos de la gira que tuvimos en México. Así que ahí van a salir muchos de ustedes este domingo a las 7 de la noche, Liz. Me encanta, Pa, porque siempre lo hablamos cuando se vuelve de un viaje y es, nosotros nunca los podemos ver a ustedes físicamente, Así ¿no? Cuando es. estamos haciendo estos en vivos. Nosotros tal vez entramos a sus hogares y ustedes nos ven sus familias, sus hijos, sus esposos, esposas, pero nosotros no tenemos la oportunidad de verlos. Así que cuando ocurren estos sucesos donde podemos coincidir con ustedes es algo maravilloso, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad y el gran privilegio de poder conocerlos, abrazarlos, hablar con ustedes y es magnífico. Así que no, yo no me perdería esa charla, pa. Yo quiero ver todo, ya quiero ver todas las fotos
de nuestros hermanos allá en México. Muy bien, papi, ¿algún otro anuncio que quieras decir o empezamos con la No, clase? empecemos de una vez porque no tenemos mucho tiempo hoy. Así es. Entonces queremos compartir con ustedes un buen contenido sobre este libro de OVNI, que la mayoría de veces, Liz, pasamos de largo, no ponemos mucha atención, pero hay muchos detalles en el libro que creo que nos van a ocupar estos 30 minutos adicionales que vamos a estar en esta lectura. Así es, Pa. Entonces, hermanos y hermanas, vámonos al libro de OVNI. Si no tienes tus escrituras digitales o físicas, no te preocupes, aquí en pantalla estará apareciendo. Pero miren esta primera parte del libro de OVNI, donde se nos da el resumen del capítulo. Se nos habla de OVNI, Amarón, Kemis, Abinadom, Amalequí, y dice que cada uno de estos llevará a los anales de unas maneras diferentes, contándonos pequeñas anécdotas cada uno o pequeños registros. Esto es lo que literalmente encontramos en el libro de OVNI. Ahora, ¿por qué cuando lo estamos leyendo pareciera también que cada persona o cada participante que se nombra aquí escribe tan poco? Bueno, dice que es el libro de OVNI, pero OVNI realmente no nos cuenta mucho, no hay mucho acerca de él. Una de las razones de esto, queridos hermanos, es porque al inicio se nos dice que estas planchas fueron también creadas por Nefi, lo que puede significar que al estar llegando al final de las planchas no quedaba mucho espacio para escribir en ellas. Entonces, por ejemplo, si tú, Pa, eras el que tenía que escribir hoy y tal vez solo quedaba una página, seguramente tú querías escribir lo necesario para cumplir con el mandato de Sí. escribir, pero también para dejarme espacio a mí para que yo pueda escribir algo más. Y así sucesivamente. Seguramente para estos personajes, la posibilidad de tal vez hacer más amplias las planchas no era algo posible. Por esta razón, entonces ellos escriben cosas tan breves y tan cortas. ¿Algo que quieras mencionar acerca de esto? Sí, Liz, me parece valioso el dato que nos das, porque resulta y pasa que nosotros pues a veces no alcanzamos a dimensionar lo difícil que era para escribir para estas personas, ¿no? Pues porque nosotros tenemos instrumentos como el papel y el lápiz y hoy día incluso tenemos mensajes, o sea, podemos colocar notas en nuestros dispositivos móviles o iPads o tablets o el Mac, el laptop, lo que sea, pues es muy fácil para nosotros escribir. De hecho, yo entre las cosas que hago, enseño a las personas a escribir libros. Y es muy fácil escribir si se pone la disposición, pero para ellos no era muy fácil. Además que ellos estaban tratando de guardar como un mandato, ¿no? Estas planchas menores, que eran las planchas de Nefi, y que llegan ahí a su fin, pues son reservadas para lo que eran las profecías y revelaciones, porque para eso había mandado desde Nefi, se había mandado que así fuera. Entonces ellos trataban de ser muy juiciosos. Vamos a ver incluso algunos datos aquí curiosos el día de hoy, Liz. Sí, Pa, ¿y qué te parece si con estos datos curiosos empezamos con el nombre? El capítulo anterior vimos lo que significaba Harón y la gran enseñanza que nos dio su nombre, que su nombre significaba prosperidad, ser feliz, Yes. y literalmente su libro, eso es lo que nos enseña. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser feliz? Acércate a Dios. Y eso te dará prosperidad espiritual y también prosperidad temporal. Las dos cosas. Harom nos mostró, las dos cosas van de la mano. Si ustedes quieren saber más de eso, los esperamos en el capítulo que hicimos anteriormente, la semana pasada, está aquí para que ustedes lo puedan ver. Pero veamos, Pa, entonces, qué significa el nombre de OVNI, ¿te parece? Sí, claro. ¿Quieres leerlo? Dice, ahora llegamos al libro de OVNI, cuyo nombre es muy obvio, significa pertenecer a Amón. Recuerde, Amón es el nombre en el libro de Mormón. Hay más nombres de Amón y compuestos de Amón que cualquier otra cosa, porque en realidad en el tiempo de Leí, Amón era el dios del imperio. Fue la única vez que Dios llenó la tierra. Amón llenó la tierra con el imperio egipcio. Ellos reclamaron todo, pero siempre en nombre de Amón. Entonces, ovni significa alguien que pertenece a Amón o al rey. Uno podría decir, bueno, pero está hablando de un rey egipcio, Liz y Sí. hermanos, pero también uno podría extrapolar ese significado a pertenece ovni, el que pertenece al rey. O sea, y sabemos quién es el rey del universo, ¿no? ¿Quién es el rey de todo? Nuestro Padre Celestial. Entonces, es un nombre con mucho, mucho significado. Muy bien, Pa. Y me encanta esta analogía que haces porque si lo viéramos, dice,
porque en realidad en el tiempo de ley, Amón era el dios del imperio. Fue la única vez en que Dios llenó la tierra. Y entonces mira la similitud. Amón llenó la tierra con el imperio Egipto. Ellos reclamaban todo en el nombre de Amón. Entonces básicamente, Ovni literalmente era alguien que pertenecía a Dios. Era un hombre que pertenecía a Dios. Y lo vimos también en el capítulo anterior de Jarón, esta genealogía que estos hombres llevan. El papá de Omni, bueno, es Jarón, y el papá de Jarón es Jacob, y el hermano de Jacob es Nefi, y el papá de ambos es Ley. Entonces, realmente es un linaje que se ha llevado y se ha mantenido. Algo que me gusta, Pa, de ver estos registros es ver cómo para cada uno de estos integrantes de la familia, dependiendo si era de padre a hijo o de hermano a hermano, ver cómo para ellos era de importante cumplir con este mandato que el otro les daba. Entonces se sentían en compromiso a decir, pero él me lo encomendó. Y no solo él me lo encomendó, sino que mis padres, mis tíos, mis tatarabuelos, ¿sí? Todos han llevado este mismo mandato. No puedo yo, aunque algunos escritores, si no estoy mal, Kemis, nos dice que se sentía pecador delante del Señor. Aún así, cumplieron con el mandato. Y esto me hace pensar, Pai, sobre todo con ese ejemplo de a veces sentirnos pecadores, que el sentirnos pecadores o con esta falta de tal vez perfección que a veces se nos pone enfrente, aún así, con nuestras debilidades y cargas encima de los hombros, el Señor espera que aún con ese hombre natural cumplamos con sus mandatos. Estos hombres no escribieron mucho y escribían cosas bastante precisas y justas para, para lo que se debía decir, justo para lo que se debía decir, lo mínimo, pero lo hacían, porque era lo que se les había enviado a hacer, Sí, es sin que, importar sus imperfecciones. sí. Liz, y es que ahí hay un patrón, ¿no? Un Ujú, patrón de escritura, ¿sí? Y un patrón también de mandato. Si uno lee el versículo 1, claro que antes de pasar al versículo 1, a mí me gustaría volver a este nombre de Ovni, el que pertenece al rey, ¿no? ujú. Si nosotros tuviésemos que llamarnos de alguna manera, ¿podría nuestro nombre significar que pertenecemos a Dios? Así como Ovni pertenece al rey, podría decirse algún día y podría decir Liz, me llamo Liz, yo pertenezco a Dios, ¿sí? Me llamo Walter, yo pertenezco a Dios. Me llamo Spencer, yo pertenezco a Dios. Me llamo Marisabel, yo pertenezco a Dios. Me llamo Magda, Ujú. yo pertenezco a Dios. Me llamo Paulita, yo pertenezco a Dios, porque eso es lo que muestra mi nombre y mi vida, ¿sí? No quiero que Sí. pasemos por el nombre sin pensar en eso. Y lo siguiente es que aquí, Liz, en el primer versículo, mira lo que dice. Y aquí sucedió que yo, habiéndome mandado mi padre Aarón. O sea, ahí está el primer patrón. Si uno lee, todos hablan del mandato que recibieron Ujú. de sus padres, lo cual nos indica una cultura de obediencia hacia los progenitores. ¿Sí? Esa cultura, qué hermosa, que se ha perdido tanto en el mundo. Los hijos hoy día no quieren obedecer mucho a los padres, ¿no? Pero estos hombres se esforzaban por obedecer a los padres como un mandato patriarcal, ¿sí? Es mi Ujú. padre. Si mi padre lo dijo, yo tengo que hacerlo, así sea muy poquito, pero debo hacerlo. Entonces me llama mucho la atención eso. ¿Y para qué dice que escribe? Dice, para preservar nuestra genealogía. ¿Sí? Ujú. Dice, esta cuestión, Liz, de preservar la genealogía es muy importante, pero a veces creemos que esto es un uso o una forma o una cultura de los santos de los últimos días. Y efectivamente a los miembros de la iglesia nos caracteriza hoy día el llevar una historia familiar. Pero nosotros esto no lo aprendimos de ahora. Ni siquiera es un principio revelado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No es un principio antiquísimo. Lo que pasa es que el mundo no lo practica. Pero desde Adán siempre se está haciendo referencia a tal que era hijo de tal, a tal que era hijo de tal. Sí, siempre contando las genealogías, la historia familiar, ¿no? Lo cual me parece muy importante. Sí, y voy a tomar estos dos puntos. Entonces, primero el punto de la obediencia, ¿no?
Si lo miramos bien y viéramos, no sabemos tal vez visualmente cómo se veía las hojas ¿sí? de las planchas, no sé, tal vez esto era todo lo que tenían cuando ellos estaban escribiendo y por eso estaban escribiendo tan poco, ¿no? Pero como tú decías, la obediencia los llevaba a querer hacer eso. Si tal vez nos colocaran las planchas a nosotros, hubiéramos dicho, pero no hay mucho que yo pueda escribir. Es más, Kemis nos dice que él en realidad no estuvo en ninguna profecía ni revelación. Entonces no tiene mucho que escribir. Realmente es como, estoy aquí cumpliendo lo que se me ha dicho hacer, aunque no tenga mucho para contar. Sin embargo, es lo que se me ha mandado. A veces el Señor nos pedirá cosas para las que creemos que nosotros no estamos listos, no estamos preparados o para las cuales no hay demasiado espacio para nosotros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nos lo manda porque es lo que es necesario tanto para nuestras futuras generaciones como para nosotros en la actualidad. Y sea grande lo que tengamos que escribir en esa historia o sea pequeño, debemos hacerlo. Porque ¿quién sabe más que nuestro Padre que está en los cielos? Ninguno de nosotros. Y creo que esa parte me encantó. Sí, la obediencia, dicen los sabios eruditos de la iglesia, la obediencia es la ley de los cielos y la fe es el poder de los cielos. Cuando se combinan la fe con la obediencia, entonces hay milagros, ¿sí? Y cuando la obediencia es estricta, hay milagros asombrosos, Me ¿sí? encanta. Y Fe y obediencia. uno podría decir, como lo dijo un famoso erudito y maestro de Central de las Escrituras, Pepe Valle, la obediencia a medias nos sirve para flotar en el mar, pero la obediencia exacta nos permite caminar sobre las olas, ¿sí? Y eso es tan importante que era parte de la vida de esta nación nefita, ¿sí? Sin importar lo que fueran, para ellos era parte de su vida, obedecer a sus padres. Tanto que leímos en registros antiguos como Lamán y Lemuel obedecen a Leí a una regañadientes, pero lo obedecen porque para ellos no había literalmente en su cultura otra manera de vivir. ¿Cómo podría vivir sin obedecer a mi padre? Entonces a regañadientes lo obedecen, se van con él a la tierra prometida, a regañadientes vuelven por las planchas. Bueno, no tan a regañadientes vuelven por las hijas de Ismael, ahí sí ya no estaban tan a regañadientes, ¿sí? Pero generalmente eran personas que por su cultura obedecían a sus padres. Eso me parece genial, Liz. Mira que con ese ejemplo que estás dando, esto nos deja ver un claro ejemplo de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que hacen cosas buenas porque les toca y los hijos de Dios que hacen cosas buenas porque lo necesitan. Así es. Lamán y Lemuel les tocaba. ¿Y les tocaba por qué? Porque era su decisión que así fuera. Era la actitud que ellos colocaban frente a lo que su padre les había mandado. Y porque les tocaba y lo hacían con esa visión, entonces ya después la historia de ellos no se cuenta como una historia de éxito, sino que cuando tú nombras a Lamán y Lemuel, tú lo primero que haces es asociarlo con algo negativo, con algo con lo que como tú no debes ser. Pero cuando te dicen Nefi, cuando te dicen Jacob, cuando te dicen Enos, tú dices positivo, porque hacían y cumplían las palabras del Señor y de sus padres con amor y con necesidad, con hambre de necesitar lo que se les está mandando. Y creo que estos personajes, aunque no escribieron mucho, lo hicieron con necesidad de cumplir con lo que se les había llamado a hacer. Y por eso es que hoy en día están en las escrituras. Por eso es que hoy en día los reconocemos, los nombramos, son un ejemplo para nosotros. Y eso me parece increíble. Ahora, tú nombrabas lo de la genealogía. En versículos más adelante lo vamos a ver, pero me gustaría que lo tratáramos de una vez. Se dice que viajaron al pueblo de Saraemla. Y no voy a tratar mucho de eso, pero hasta ahorita que lleguemos, Saraemla, cuando después les enseñaron, Mosía les enseñó su idioma, ellos pudieron comentar su genealogía. Y también traían las planchas
de bronce que también traían más genealogía y decía que Y, eran gozosos. y Sí, ajá. también Mosía pudo revelar lo que decían una gran piedra que era parte de la historia del Ujú. pueblo jaredita, ¿no? O sea, Así es. hay un montón de cosas que tenemos que hablar ahorita. Liz, pero esta genealogía que tú dices, tenemos un video hoy preparado de por qué Sí, ellos llevan la genealogía. No sé si lo quieras que sí, lo veamos en este momento. sí, claro que sí. Y ¿Sí? después me gustaría añadir algo más a eso Listo. para que pudiéramos cerrarlo. Entonces vamos a ver el video, queridos hermanos, atentos. Cuando los descendientes de Jacob comenzaron a guardar los registros en las planchas menores de Nefi, ellos frecuentemente mencionaban la genealogía como su propósito principal para mantener los registros. Aún así, ellos nunca escribieron de su árbol genealógico, solamente registrando cómo pasaban las planchas de padre a hijo. Como resulta, al enlazar juntos el paso de las planchas de un cuidador al siguiente, el linaje genealógico de Jacob es preservado. De manera similar, las historias mesoamericanas precolombinas se guardaban y se enfocaban en linajes de nobles específicos, dando a sus descendientes prestigio en la comunidad. Mientras que solamente unos pocos pudieron ser parte de este linaje prominente, Dios usó este concepto para invitar a todos a ser parte del linaje de Cristo a través de sus convenios. Y ahora, tú ya sabes por qué. Bueno, pa, me encantó esa música que llevaba el video atrás de... tu, 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 tu. Me gustó, me Una gustó. música típica ya de Sí, Mesoamérica, ¿no? sí, 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 me encantó. Le dio el ambiente al video. Continuando hablando de esto de la genealogía y con lo que aprendemos con el video y con lo que se nos está diciendo en este capítulo de Omni, que parecería un registro de personas que dicen, vine para cumplir lo que se me mandó, vine para cumplir lo que se me mandó, vine para cumplir lo que se me mandó, ahora pasemos a palabras de Mormón. Literalmente, el capítulo de Omni podría ser algo así, pero miren todo lo que estamos pudiendo aprender cuando escudriñamos las escrituras. Entonces, se nos habla de esta genealogía y vámonos otra vez con el pueblo de Zarahemla. Estas personas dice que eran, o sea, que estaban emocionadas, y queridos hermanos y hermanas, por poder conocer y expresar de dónde venían. Somos muy privilegiados, porque ¿qué pasaría si en este momento piensen en sus vidas, piensen en sus esposas, esposos, hijos, abuelos, padres, tíos, tías, primos? Piensen en cada uno de ellos, pónganlos en su mente y pongan los rostros de ellos en su mente por un momento. Visualícenlos. Ahora imaginen que cada uno de ellos va desapareciendo hasta que solo quedan ustedes. Básicamente para el pueblo de Zarahemla era algo así. Se habían alejado tanto de sus raíces que dice que su idioma se había corrompido, ya ni siquiera era el idioma que ellos traían, no había nada de lo que ellos eran. Y cuando se les da la oportunidad de tener y saber quiénes son, su alegría es inmensa. Total. No creo para que a veces despreciamos, y lo digo personalmente, el hecho de saber quiénes somos y quiénes vinieron antes que nosotros. Y despreciamos la genealogía no queriendo saber más de nosotros, no viendo lo importante que es saber de dónde vengo y por qué soy como soy, por qué hablo como hablo, por qué nací en el país en el que nací, por qué tal vez en mi cabello tengo, tal vez, no sé, cualquier cosa, ¿no? O tal vez porque tengo este lunar aquí o porque muevo las manos de cierta manera. Tan importante, Saraemla había perdido todo eso, pa. Imagínate que ahora tú en la actualidad, pa, perdieras todo eso. No sabríamos quiénes somos, no tendríamos una identidad definida. Y tratar de no perderlo es parte de lo que a mí me lleva a siempre tener presente a la familia. Yo tengo aquí a mi familia, que es mi Salvador, detrás de mí, y a mi familia terrenal la tengo aquí, ¿sí? Y aquí delante de mí tengo una foto Ay, no. de uno de mis tesoros más grandes, de ti, de mi No, amada papi, Lisa. no, por favor, puedes alejar esa foto, gracias. Me gusta tenerla ahí porque me recuerda quién soy y qué es lo que amo, mis raíces, ¿sí? Pero aquí hay algo también muy importante, Liz, y es que el pueblo de Saraenla no tenía registros,
no tenía escrituras, llegaron casi que a perderse ellos mismos, se corrompieron su lenguaje, no sabían de dónde venían, habían olvidado. Las escrituras nos ayudan a mantenernos centrados y en conexión con Dios. Muy diferente el pueblo nefita, encabezado por el rey Mosía, que sí tenía escrituras, sabían quiénes eran, tenían un idioma, claro, ¿sí? Porque todo eso que vimos por allá en primer Nefi, de cómo rescataron las planchas, a veces uno dice como, bueno, pero qué exageración irse y matar a Labán y traerse todo eso. Bueno, ¿por qué leí no rápido, no escribió? Porque todas esas escrituras, las leyes, eran parte de la historia familiar de esa gran familia nefita. Y sin esa historia, generalmente el pueblo se corrompe. Nosotros, sin escrituras, sin libros canónicos, también nos corromperíamos, lo mismo que le pasó al pueblo de Saraén, Liz. Mira, papi, que con eso que estás diciendo me recuerda a los cientos de películas o series que hemos visto, donde generalmente se nos muestra este personaje que... Bueno, yo no he visto cientos de series. Bueno, yo sí. Pero se nos muestra estos personajes que generalmente hay de... El personaje no conoce quién es su mamá o quién es su papá. Y se nos muestra la desesperación de la persona por querer saber quiénes venían antes de la persona. Y a veces cuando veo estos personajes, pienso, pues ya tienen a su familia. ¿Cuál es la necesidad de querer buscar y buscar quiénes venían detrás de ellos? Pero creo que todos tenemos una necesidad por querer saber quiénes somos y de dónde venimos. Por eso es que ya no solo a estos personajes que no tienen y no saben nada de su familia, tienen tanta intención de conocerlos, como a nosotros, cuando no sabemos que hay un Dios, cuando no sabemos que hay un Hijo, Jesucristo, también nos preguntamos, ¿y de dónde viene el ser humano? Porque hay esa necesidad de saber de dónde venimos. Queremos respuestas. Y me gustó lo que dijiste. Por eso es tan importante, y lo quiero unir a esto, tan importante que no olvidemos nuestro linaje. Nuestro linaje son estos hombres y mujeres que aparecen en las Escrituras. De ellos venimos, ¿sí? De ellos vienen nuestros aprendizajes, de ellos vienen nuestras raíces. Y por eso es que el Salvador y nuestro Padre Celestial quería que fueran tan presentes en nuestra vida. El libro de Mormón en el antiguo egipcio significa amor perdurable, lo que significa que el Señor quiere que estas palabras del libro de Mormón perduren, porque necesitamos saber lo que nuestros antepasados hicieron para ahora nosotros también hacerlo y emular el ejemplo de ellos, saber de dónde venimos. Y mira, Liz, que todo esto uno podría decir, bueno, pero... Ahí tengo el libro de Mormón. El libro de Mormón, muy bien, sí. Que nos lo obsequiaron, ¿no? En México. Sí, voy a traerlo, tú sigues. Sí, tráelo, porque hay que mostrar una cosa que nos regalaron en México, mis amados hermanos y hermanas, y que lo vamos a estar mostrando muy a menudo, Y mientras que Liz trae justamente el libro de Mormón, miren que en estas palabras de Ovni está justamente la primera mención al pueblo jaredita. Resulta que el pueblo de Saraenla, Liz, se encontró con un personaje, porque ellos eran descendencia mulequita, ¿no? Que era un descendiente o uno de los hijos del rey Sedequías. Al mismo tiempo que Leí salió a las Américas, parece ser que un hijo mulec de Sedequías se alcanzó a escapar y se vino también para las Américas, pero en otro lugar, ¿sí? Y de ahí vino una nueva historia. Pero cuando ellos llegan a las Américas, se encuentran con otro hombre que había descendido con su pueblo antes a las Américas. Un pueblo que había llegado del hermano de Jared. Eso que leemos en el libro de Mormón, el hermano de Jared y su pueblo, ellos habían llegado antes y se destruyeron. ¿Recuerdas? Eso lo encontramos todo en Éter. Y el último hombre que quedó, que es una historia fabulosa, es una historia, parece de una película de cine, se llamaba Coriantur, y él quedó de últimas, porque el Señor le dijo, no morirás, serás el último, ¿sí? Hasta que no veas llegar otro pueblo que gobierne esta tierra. Y efectivamente los mulequitas lo encuentran a él. Y dice, ahí en Ovni, no lo vamos a alcanzar a leer, pero en el versículo 20 al 22 dice
que él se encontró con ellos y vivió 9 lunas con ellos. 9 lunas. ¿Sí? En B.H. Roberts Foundation dicen que 9 lunas podrían ser más o menos 265 días, o sea, 29.5 días por luna, o sea, casi 9 meses. ¿Sí? Qué increíble, él vivió 9 meses con ellos y murió, ¿sí? Y vio cómo otro pueblo se apoderó de la historia. Ya aquí en OVNI estamos viendo la conexión con el libro de Éter y con la historia del hermano de Jared y de todo ese pueblo desde la Torre de Babel. Toda esta conexión me parece increíble. Sí. Y además, que gracias a OVNI tenemos también un inicio de la historia de Mosía. Porque se supone que en Palabras de Mormón nosotros deberíamos tener una explicación más grande de cómo fue que pasó todo lo de Mosía. Sin embargo, sabemos que se perdieron las 161 páginas. 116 páginas. Entonces ahí iba mucho del contenido de lo que íbamos a aprender de Mosía. Pero gracias también a OVNI, nosotros tenemos una entrada de lo que sucedió con Mosía. De lo que sucedió con Mosía. Todo gracias a ese primer capítulo de OVNI. Así. Estas personas, se esforzaron por cumplir con el mandamiento para que hoy en día nosotros sepamos de la historia, sepamos cómo las historias se unen. Y mira esa historia tan increíble que tú contaste, que ya vamos en OVNI y esto nos lleva a Éter, ¿sí? Y cómo de una vez nos lleva a Mosía y de una vez nos lleva al rey Benjamín. Esto es algo maravilloso que encontramos en las Escrituras y es cómo el Señor quiere que nosotros entendamos que sus palabras son verdaderas y que todo lo que Él ha escrito para nosotros es verdadero. Si nos enfocamos, pues, en escudriñar un poco más sus Escrituras. Bueno, yo quiero mostrar. Claro. Miren este regalo, queridos hermanos y hermanas. Miren este regalo, el libro de Mormón. Vamos a ampliar aquí tu imagen. Sí. Para que se vea más. El libro de Mormón y Jesucristo ahí en una piedra mirando al cielo. Este es el logo de Central de las Escrituras o de Central de Jóvenes también. Ese libro, Liz, nos lo regaló una jovencita en Ciudad de México, ¿sí? Y seguramente muy pronto vamos a tener esa jovencita aquí contigo, ¿sí? Porque ella quiere enseñar cómo pintar los libros de esta manera para poder regalarlos, ¿sí? Para poder inundar el mundo con el libro de Mormón. Ella fue clara conmigo. Yo no quiero lucrar con esto, yo no quiero venderlos, quiero enseñar cómo lo pueden hacer para que cuando lo regalen las personas le vean a uno un mayor significado, un significado personal. Me parece hermoso. Y créeme, si ella, bueno, no lo voy a decir, pero me encanta este tipo de obras y más cuando son hechas con tanto amor y también con tanto significado de querer que este libro se vuelva aún más personal para nosotros. Si esta es la forma en la que el libro de Mormón te va a ayudar a sentir que tu Salvador está cerca de ti o que Él también mira al cielo para hablar con el Padre como tú lo haces, perfecto, que esta sea la forma. El Salvador realmente y nuestro Padre Celestial lo que quieren es que sintamos que estamos con ellos cuando leemos el libro de Mormón. Y definitivamente muchas gracias a la hermosa jovencita que su nombre es Mar, ella tiene así su cuenta de Instagram, pronto la vamos a tener acá porque es hermosa. Y papi, continuando con esto, me gustaría que fuéramos un poco más abajo, al versículo 12. Si podemos colocarlo en pantalla, sería claro. Interesante, porque aquí empezamos con Amalekí. Yo no sé, ya nos quedan apenas como 8 minutos, Liz. Sí, es que el tiempo pasa muy rápido cuando se habla de cosas ricas, ¿no? De cosas deliciosas. Y yo no sé si a ti te había pasado, Liz, pero si a ustedes, hermanos, les había pasado que le habían sacado tanto jugo al libro de OVNI. No sé si les había pasado. Si les había pasado, qué bien. Pero si no, esto es una muestra de cómo algo que uno piensa como, bueno, no tiene tanto de importancia, podría uno encontrar muchas lecciones ahí. Así es, así que por eso vamos a seguir aquí conectados todos los jueves leyendo las Escrituras juntos para que podamos seguir aprendiendo. Ustedes dejen sus comentarios, porque ustedes nos enseñan más de lo que ustedes imaginan. Nosotros tomamos sus comentarios y los utilizamos para próximas clases, así que y leer el libro de Mormón, Liz, leer el libro de Mormón es una delicia. Entonces, ¿qué quieres que tratemos de este versículo? Porque tengo 2 versículos que quisiera tratar. Bueno, pues lo que pasa es que
hablando, vamos a irnos. Entonces, en el versículo 12 viene la entrada de Amalequí. Yo voy a dar lo mío rápido para que te lo puedas dar también express. Viene Amalequí y nos cuenta acerca entonces de esta transición que están haciendo las personas que van con Mosía, salen de esta tierra de Nefi porque el Señor se los ha mandado y empiezan a recorrer el camino hasta llegar con Saraembla, la ciudad de Saraembla y el hombre que literal es el rey que se llama Saraembla. Y llegan con ellos, pero hay algo que me encanta que dice. Dice, pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi. ¿En qué versículo estamos? Versículo 12. 12. Pues, sí, pues he aquí, le advirtió al Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Y me gusta esto, los que quisieran escuchar la voz del Señor. Más adelante, él mismo nos habla de esto y dice, y continuamente fueron amonestados, versículo 13, amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra llamada Saraembla. Pero si nos devolviéramos un poco antes, Amorón nos habla de lo que veíamos capítulos anteriores. Y si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. Jacob y Nefi habían anunciado esto. Jacob diciéndonos que quienes se arrepintieran podrían conocer las maravillas del Señor. Y Nefi diciéndonos que el Señor siempre guía a sus hijos a tierras mejores, a tierras abundantes. Estos hombres y mujeres siguieron la voz del Señor, querían seguir la voz del Señor. Y entonces tomaron sus cosas y siguieron el camino que Él les dio. ¿Y por qué quise hacer mención de esto, Pablo? Porque en el capítulo anterior hablamos de cuando creces espiritualmente, creces temporalmente. Pero ese crecimiento espiritual te llevará a que Dios quiera hablar contigo, que Dios pueda comunicarse contigo para llevarte al camino donde tú encontrarás la prosperidad temporal y aún más espiritual. Y acá ellos nos están volviendo a mostrar el mismo ejemplo de Aarón. Fueron obedientes, escucharon la voz del Señor y el Señor los guió a una tierra aún mejor que en la que estaban. Esas son las promesas del Señor. Por eso quería hacerlo ahí hincapié. Podríamos hablar mucho más, pero lo resumo para que ahora tú puedas ir también con los libros. Yo quisiera hablar de esta parte de Saraenla, porque Saraenla también, el nombre tiene la lección. Saraenla, nombre probablemente derivado del hebreo, que significa Sera Enla, y que en muchas traducciones puede significar simiente de compasión o hijo de gracia. Y cuando hablamos de Saraenla, hablamos de simiente de compasión. Alguien de quien Dios tuvo compasión, ¿sí? Sedequías no fue un buen rey finalmente y llevó a Israel a la perdición, digámoslo así, al cautiverio. Pero el Señor tuvo compasión de ese pueblo y sacó a Mulec, ¿sí? Y de Mulec salió el pueblo de Saraenla, ¿sí? Y la gente de Saraenla, Dios tuvo compasión de ellos. Liz, nos devolvemos al versículo 6, porque yo creo que los hermanos deben estar, vamos del 12 al 5, al 3, al 4, pero eso es lo rico de las escrituras. Pero es para enlazar lo que tú dijiste, obedecer los mandamientos siempre traerá prosperidad, y para eso son las escrituras. Ellos las tenían y por eso recordaban lo que sus padres habían dicho. Versículo 6 dice, porque el Señor no quiso permitir, después que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén y guardado y preservado de caer en las manos de sus enemigos, sí, no quiso permitir que dejasen de verificarse las palabras que habló a nuestros padres diciendo. ¿Sí? Esto le está diciendo a Aarón. Si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo venía de padre en padre, de familia en familia, esta frase? Esta, digámoslo así, cómo venía acuñada en la cultura de ellos. Hay que cumplirle a Dios, hay que guardar los mandamientos para que Dios nos bendiga. Ahora, si uno mirara el libro de Ovni solo escribe 3 versículos. Aarón escribe 4. Y del resto todos escriben así de a poquitos. Uno podría decir, bueno, el libro se pudo haber llamado el libro de Aarón, pero parece que Aarón, por respeto a su papá, dijo, bueno, voy a escribir tan poquito que
le dejo el nombre de mi padre. Y los demás tal vez pensaron, le dejo el nombre de mi abuelo, de mi bisabuelo, porque sí, yo voy a escribir tan poquito. Y aquí voy a un dato curioso, y tal vez con este vamos a tener que terminar por cuestiones de tiempo. Pero Liz, está por aquí en el versículo 9, de un amigo tuyo, Kemis, que dice, ahora yo, dice el versículo 9, lo poco que escribo, mira esto, hermanos, miren esto, no sé si lo habían notado, lo poco que escribo lo hago en el mismo libro que mi hermano, ¿sí? Bien, está bien, o sea, un hermano le pasó el libro a otro. Pues he aquí, vi que lo último que escribió él, o sea, él vio cuando su hermano escribió esas palabras. Dice, lo escribió de su propia mano y lo escribió el mismo día que me lo entregó. Increíble. O sea, tengo las planchas toda mi vida porque mira, entre Omni y Amarón y los demás escritores podríamos más o menos calcular entre 100 y 120 años de historia en este pequeño libro. O sea, del tiempo. ¿Sí? Pero ellos, mira cómo lo compendiaron, digámoslo así, lo resumieron para escribir solo cumpliendo lo de sus padres. ¿Había algo profético? ¿Había algo importante que decir? Si no, solo escribo y digo, no vi nada importante en los años de mi vida. Y el hermano de Kemis, que se llama Amarón, o el padre de Kemis, que se llama Amarón, no estoy, ya me confundí con tantos nombres. Resulta que... No, Kemis era el hermano de Amarón, o sea que también era hijo de Omni. Entonces, él ve que Amarón escribe al final. Todo eso que escribió, lo escribió en un día, al mismo momento que le entregó las planchas. Me parece increíble porque es como que yo tuviera un legado, un testamento, Liz, y te dijera a ti como mi hija, Liz, permíteme un momento, estoy a punto de morir. Liz, este es mi testamento. ¿Sí? Ahora te toca llevarlo a ti. Pero mira lo valioso de eso y es, dice, él escribió de su propia mano y lo escribió en el mismo día que me lo entregó. Entonces, arriba dice, bueno, no prosperan las manos de sus enemigos, pero seguramente cada vez que uno de estos escritores le estaba dando el libro a otra persona, es por lo que tú dices, estaban en sus días finales. Qué importante debió haber sido para Kemis, que en el último momento de la vida de Amarón, él se dedicara a escribir, a cumplir, ¿sí? Antes de caer, antes de volver a la presencia con Dios, escribir lo que se le había pedido. Y entonces decir, espérame un momento, ahora sí te las puedo entregar. Ahora sí cumplí con la misión, ¿sí? Ahora sí cumplí con el propósito, con el mandato. Ahora es tu turno. Para Kemis eso fue tan importante que él decidió hacer lo mismo. La intención, creo yo, que con la que guardamos los mandamientos inspira a los demás a también querer guardarlos. Cuando yo, como decía El Salvador, no ayunéis con rostros tristes o orando demasiado en voz alta, sino en secreta oración, ¿sí? En tu aposento. Porque realmente cuando cumplimos los mandamientos de corazón y no para que los hombres nos vean, entonces es cuando los hombres se motivan más a cumplir los mandamientos, porque se inspiran, porque ven realidad en nuestros sentimientos de guardar los mandamientos. Y eso los lleva a ellos, como a Kemis, a querer cumplir con ese mandamiento. Liz, y hablando de la historia y de la historia familiar, ojalá que no suceda que se pasen y se pasen los días y al final nos acordemos que debemos hacer historia familiar y la querramos hacer el último día de nuestra vida. Termino con eso, Liz, gracias. Este libro tiene mucho para seguir leyendo, pero aunque es cortico, mira cómo nos llevó de la mano rápido, ¿sí? Los comentarios. Y vuelvo y digo, para mí es una delicia leer el libro de Mormón. Gracias por este programa, Liz, que tienes de lecturas del libro de Mormón. Y gracias por invitarme. Bienvenido, la invitación cada vez que la hagas, aquí estaré con mucho gusto. Tú sabes, nosotros dos nos divertimos mucho estudiando las escrituras. Así es, Pa. Entonces, de una vez aquí te dejo planificado para la próxima. Porque seguramente cuando vayamos a empezar Mosía, te voy a tener a ti y voy a tener a mi mami, porque el libro de Mosía vamos a empezarlo ahora sí con más poder, entonces también quiero invitar a mi mami para que comparta también de... Ahora sí con más poder. Ahora sí. Cuando venga Martica, ahora sí con más poder. Ahora sí vamos a aprender, ahora sí voy a tener un buen invitado. No, mentiras. Pero bueno, Pa, solo dato curioso.
Este libro en realidad, si fuera por la cantidad de versículos, se hubiera tenido que llamar Amalequí, ya que él escribe 19 versículos. 19. Pero vemos la importancia de respetar, ¿no? Respetar también la categoría en el sentido de quién Orden era la patriarcal. persona. Sí, quién es la persona. Y eso me parece algo muy, muy hermoso. Queridos hermanos y hermanas, hay más cosas que ustedes pueden descubrir y más cosas que tú y yo, mi papá, todos ustedes allá en casa podemos descubrir de este libro Omni. Los invitamos a que en lo que queda de la semana ustedes puedan seguir escudriñando más. Si tienen su lectura, sigan en su lectura del libro de Mormón y dedíquenle luego un tiempo a Omni y busquen qué más pueden encontrar, qué más revelación hay ahí para ustedes. No desperdiciemos, sin importar en dónde vayamos en el libro de Mormón, lo que el Señor tiene para nosotros con sus diferentes libros y personajes, que todos nos representan a nosotros. Los amamos muchísimo, queridos hermanos. Gracias por habernos acompañado hoy. Los invitamos a que mañana nos acompañen en el club de lectura, que va a estar excelente. Vamos a tener ahí un discurso muy interesante antes de levantar un muro. ¿Qué significará esto? Pues mañana veremos si levantamos ese muro de saber de qué se trata el discurso. También vean las clases de Ven Sígueme con Walter Posada, Ven Sígueme Express con Liz Posada y todo el contenido que tenemos aquí en Central de las Escrituras para ustedes. Los amamos muchísimo y no olviden seguir Central de Jóvenes para también ver a todos los jóvenes que estuvieron con nosotros en México y dieron sus testimonios. Ahí nos vemos para todo eso que pudimos grabar en México. Los amamos mucho y recuerden, escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo, nada es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m., hora Colombia. Los amamos. Bye. Gracias, Chao, chao. papi. Bye, bye.